mi mamá me encontró probándome ropa de mujer. Y agarró y me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿no? Y mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijito? Yo prefiero tener un hijo muerto que un hijo gay. Empecé a cortarme en una forma de buscar un castigo y si podía llegar a la muerte, que así sea. Mi papá, él sí estuvo presente, muy presente en mi infancia. Mi papá, por ejemplo, creo que notó que había esto de diferente en mí y se esmeró mucho en que yo aprenda los oficios típicamente asignados al género masculino. No es obligación de la gente que sepa todos los términos. Con que nos respeten, quedemos bien. Creo yo, es mi punto de vista, ¿no? La disforia de género es que te das cuenta de que no te gusta tu cuerpo, pero no por la forma que tiene, sino por el género que tiene. Y fue ahí donde yo tomé la decisión de decir, ok, voy a encaminar mi vida a los caminos del Señor. Si Dios lo prohíbe y si Dios no lo quiere así, es que no, a ver, yo vengo, como te digo, desde mi infancia vengo con esta creencia. Entonces te decían, a los gays, a los homosexuales, eso los van a mandar al infierno. Si usted ama a una mujer y esa mujer llegó a amarla, pero con una figura masculina, esa persona puede ser que ame su ser, pero va a querer tener sexo con un hombre. Y usted no puede forzar a que esa mujer quiera tener sexo con una mujer, por mucho que la ame. Y eso llevó a que un día llegue mi ropa en un Uber a mi trabajo. A tu trabajo. Me diga con un mensaje a mi esposa, por favor no vuelvas. Y ahí fue donde dije, ok, Alejandra, a partir de ahora tiene que ser quien tome las riendas de. Y así fue. Empecé a salir con un miedo, porque yo tenía ese miedo ya acumulado de todos los años, que te digo. Salí con un miedo, Luan, la primera vez que salí a la calle con Alejandro. Él sabe perfectamente quién soy y cómo soy. ¿Ya? Él ha visto fotos, videos y sabe perfectamente quién es su papá. Si él en el futuro quiere seguir diciéndome papá, no hay ningún problema. Si quiere decirme mamá, no hay ningún problema. Si quiere decirme mapa, de nuevo, que él vea cómo gestiona esto conmigo. Bienvenidos a Refresco Podcast, yo soy Luan Ortiz y aquí conocemos a la persona detrás del personaje. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y ahora también en Spotify. Denle like y compartan este episodio que estoy seguro que a todas las personitas en casa les va a encantar. En esta oportunidad tengo una invitada extremadamente especial, una persona que cuando empecé a escuchar su historia dije tiene que ser contada, porque es una historia de resiliencia, es una historia de aprendizaje, es una historia que va a motivar a muchas personas y va a hacer que muchas quiebren la cabeza en el buen sentido, porque van a aprender un montón. Bienvenida, Alejandra Lara. ¿Cómo estás, corazón? Gracias, gracias, de verdad. Honrada y agradecida de poder estar aquí sentada. Ale, quiero que me contes quién sos. Como vos ya has visto distintos episodios, sabes Sí, cómo vamos en orden. soy Entonces, fiel seguidor tuya. gracias. La verdad que, bueno, mi nombre es Alejandra, Alejandra Lara. Eh, a ver, es complicado presentarse porque realmente cuando te dicen quién sos, pensás en un montón de cosas, ¿ya? Y desafortunadamente el medio nos dice primero que tenés que presentarte con tu currículum, Sí. ¿ya? Entonces voy a empezar ahí. Ya. Soy licenciada en Ingeniería Electrónica y soy comediante, Ok. ¿ya? Si ahí fue donde te conocí inicialmente, haciendo el Sí, comedia. sí, exactamente. Ahora podrá haber quien diga ingeniera y comediante como que no cuadra y obviamente debe ser mucho o se debe sentir mucho más orgullosa de ser ingeniera que comediante. Te cuento que no. Ya. Amo la comedia, me encanta ser comediante, disfruto muchísimo de lo que me ha dado la comedia. Hago comedia stand-up, ¿no? Ujú. Bueno, y recientemente estoy empezando proyectos también pequeñitos así de podcast, cosas así. Eso, tengo 45 años, estoy Divorciada. divorciada, Ok. aunque oficialmente dice divorciado,
pero esos son términos Ya. legales que usa las leyes aquí bolivianas, ¿no? Y, y para quien quiera saber, estoy soltera, Buenísimo. si sirve de algo. La historia de él es realmente maravillosa y quiero empezar por el principio, tu infancia. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, todo empezó con un llanto cuando salí de la pancita de mi mamá y ese llanto se repitió muchas veces en mi vida, ¿Cómo ¿ya? así? ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeña sabía que había algo diferente en mí, ¿ya? Ya, No me gusta llamarlo malo porque no lo considero malo, ¿ya? En su momento sí, en su momento sí decía yo, esto, por qué me pasa esto malo a mí? Ahora entiendo que simplemente es diferente y que esa diferencia llevó a que la gente me perciba a mí diferente también, eh, y eso, vos sabés que lo diferente choca, ¿ya? Y eso llevó a un montón de situaciones complejas, complicadas en mi vida. He tenido una infancia, podría decirse yo, bastante bonita, ¿ya? Vengo de una familia donde mi mamá era la menor de 7 hermanos y obviamente tenía un montón de primos y todos vivían cerca, ¿ya? Entonces todos vivíamos cerca, así que podíamos compartir bastante. Por eso te digo, tuve esas infancias donde íbamos de patio en patio, de casa de tío en tío, ¿entendés? ya. Entonces, en ese sentido, no viví una infancia traumática, ni mucho menos, pero sí había algo diferente en mí. ¿Qué era esto diferente? Yo sentía que había cosas en las que me sentía más identificada con mis primas que con mis primos, en el tema de juegos o de formas de jugar, porque de hecho había juegos que jugábamos en conjunto, ¿no? Pero sí la forma en la que yo me sentía, representada, no cuadraba, como que, pues, como en el colegio te hacen hacer la fila de chicos y de chicas, ¿no? Ajá. Te ponían en la fila de chicos y yo decía: no sé si debería estar en esta fila". ¿Lo sentía? Lo sentía, lo sentía, y eso se intensificó mucho más cuando mis padres me metieron a un colegio de puro varones. Ok. Yo estudié en un colegio puro varones hasta los primeros cursos de secundaria. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir por esa etapa. ¿Tu papá estuvo presente en tu infancia? ¿Por En qué es mi que lo pregunto? Porque muchas veces existe el mal concepto de que faltó una figura paterna. No, la verdad que no. De hecho, mi papá, trabajaba en el rubro petrolero, pero, como que empezó a trabajar en el rubro petrolero cuando yo ya estaba en la adolescencia, más o menos, y de hecho, tal vez un poquito luego, incluso. Entonces él sí estuvo Él sí presente. estuvo presente, muy presente en mi infancia, aunque era un personaje bastante, podría decirse, bastante perfilado dentro de lo que es el macho fuerzudo. Ujú. Mi papá, por ejemplo, creo que notó que había esto de diferente en mí y se esmeró mucho en que yo aprenda los oficios típicamente asignados al género masculino. ¿Cómo así? Te explico. Él a mí me pidió que, bueno, de hecho me obligó a que aprenda yo plomería, albañilería, carpintería y electricidad, Ya, ¿ya? Es decir, yo a la casa de mis papás siempre llegaba a hacer algún trabajo, ok. cambiar enchufes, cambiar grifos, revocar una pared, hacer trabajos que normalmente tenemos asociados al género masculino, ¿ya? Ya. Y creo que esto era porque él quería reforzar, la imagen masculina en La mí. masculinidad en vos. Exactamente. ¿Y tu mamá cómo percibió esto diferencial tuyo o no? Mi mamá, mi mamá es, creo que como la mayoría de las madres, eh, era bastante amorosa en el sentido de que no falte nada, ¿ya? De que no falte amor, de que no falten cosas materiales tampoco, de que no falte vestida, de que no falte alimento. Yo vengo de una familia de clase media, ¿ya? Acomodados ni mucho menos. En mi casa había solamente un automóvil para toda la familia, pero sí tuve la suerte de estudiar en un colegio particular. Entonces,
Mi mamá fue una persona muy linda en muchos sentidos, pero creo que por la profesión que ella tenía, también tenía que ser un poquito fuerte, ¿ya? Mi mamá era médico. Ok, No hay médico y que yo conozca que tenga carácter suave. sí, sí. Tiene que enfrentar muchas cosas, ¿no? Y tiene que Sí, aprender a lidiar con ellas. exactamente. Entonces, yo viví bajo un régimen tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, de personas con caracteres muy fuertes, muy Ya, dominantes y muy establecidos dentro de los parámetros, digamos, ¿no? Que se esperan de la sociedad. ok. Entonces, volviendo, te metieron en un colegio netamente masculino. Sí, sí, la verdad que en el colegio no diré que la pasé mal, hice grandes amigos, de hecho tengo amigos con los que todavía sigo hablando hasta la fecha, Ujú. eh, pero sí sentía que yo no pertenecía completamente ahí, ¿Por qué? porque no me sentía igual al resto. Ahora, yo vengo de una familia que, más allá de estar encasillada en los parámetros de lo estándar, vamos a decir, además eran bastante conservadores cristianos, ¿ya? Ok, Mi mamá, llegó a ser pastora de una iglesia evangélica, ok, ¿ya? Entonces, yo no tenía mucho conocimiento de lo que era, nada de la comunidad LGBT. O sea, es ya. más, ni siquiera sabía que existía ese término, ¿ya? Entonces, eh, cuando yo empecé a indagar en mi ser, de qué es lo que pasaba conmigo, lo primero que vino a mi mente fue, ¿será que soy gay? Pero había un detalle, yo no me sentía muy atraída a los hombres. Paréntesis. ¿Cuándo es que vos empezás esta exploración o esta curiosidad? En, cuando empezamos a despertar todos con la sexualidad, que 12, es en la 13, adolescencia, 14. exactamente, Ok, ya. exactamente. Entonces ahí fue cuando yo, trato de indagar sobre quién soy, ¿no? Y bueno, ¿Cómo lo, hacías? ¿Qué buscabas? ¿Dónde buscabas? a esa edad y en mi generación donde no había internet todavía, Claro, tenías que buscar pues en revistas o en la pobre información que te llegaban de tus compañeros, que no era la mejor, ¿no? Entonces, lo más cercano, por ejemplo, a lo que te puedo decir es que yo erotizaba mucho más en las revistas que mis compañeros traían de chicas lesbianas que en revistas eróticas heterosexuales, por decir. ok. ¿Ya? Entonces yo decía, pues, no entiendo si yo sé que, no soy gay, pero entonces, ¿qué soy? O sea, Y fue, quiero hacer un paréntesis grande acá. Vos eras un chico ajá, que le gustaban las chicas, ya, sí, pero sí, que no te sentías chico. no lo sabía. Ya. Hasta ese momento no lo entendía, porque yo Pero decía, así va la figura. exacto, Ok. sí, es que yo jamás me había topado Con con la una, posibilidad de. exactamente, no conocía Ok. ningún referente de alguien que lo haya hecho. Ya. Yo no sabía que existía gente que nacía con un sexo biológico y pasado el tiempo podía reasignar ese sexo para tener un género diferente. Bien que tocas el punto. Género, sexo, identidad. ¿Cuál es la diferencia? Que esto quiero que todo por favor quede bien entendido entre transexual, transgénero y travesti. Solo eso porque también me dicen transformer a veces. Y transformer, si querés. Em, a ver, eso fue una de las primeras cosas que aprendí cuando descubrí los términos estos. Ujú. Porque dije, bueno, ¿cuál soy yo? Travesti, son los, eh, pongámoslo, hombres biológicos, ¿ya? Que nacen hombres genéticamente y asignan una, identificación de género, o sea, se visten de mujer y hacen, digamos que un performance de mujer Ya. sin ninguna modificación ni hormonal ni, médica, Simplemente vestirse. simplemente vestirse, Ok. ¿ya? Eso es travesti. Eso es travesti. Ok. ¿Por qué razón? Hay muchas razones.
En la mayoría de los casos suele ser por erotizar. Ok. Se erotizan mucho Algo con eso. sexual, llamarlo por alguna fantasía, llamémoslo así. Sí, sí, sí. Ok. ¿Ya? Que es completamente válido. Ojo, no lo estoy Nadie juzgando. está juzgando ni No, estigmatizando nada. Simplemente no, estamos haciendo las diferencias entre estas tres exactamente. términos. Como puede haber gente que no lo haga por un tema, no, por Claro. favor, transvesti no estoy en contra de ustedes. Transgénero es lo que soy yo. Yo nací con una genética masculina. ¿Ya? No me he hecho un examen genético, pero lo más probable es que si me lo haga, vayan a salir cromosomas XY. Para toda esa gente conservadora, sí, genéticamente soy hombre Ya. y no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, socialmente trato de no serlo. Ok. ¿Por qué Ah, trato? ¿Por qué digo trato? Porque es un proceso, ¿ya? Porque todas las personas que iniciamos este proceso en algún momento, hay gente que nos dice, no, no pareces mujer. Y de nuevo, o sea, es que es complejo el tema de qué es realmente una mujer. Y es una pelea grande eso. ¿Qué es una mujer? Ujú. Y ahí es donde se agarran la gente muy conservadora y dice, no, mujer es aquella que puede parir. Ok, ¿qué pasa si nace una mujer que no tiene el Útero. sistema Ujú. reproductor adecuadamente formado y no puede tener hijos? ¿Deja de ser mujer? No. Ok, es la gente que tiene cromosomas XX. Ok, conozco mujeres que tienen cromosomas XY y son mujeres y tienen hijos. ¿Dejan de ser mujeres por eso? No. No. Entonces, creo que en mi caso, por lo menos como yo lo he entendido, si hay alguien que lo sabe mejor, por favor, yo no me considero ni la ley, ni mucho menos en este sentido. Para mí, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Sí. Si vos me preguntás cuál es mi sexo, yo te voy a decir es masculino, Ya. porque mi genética es masculina. Ok. Mi género es femenino. Ok. Ahora, ¿qué es género para mí? Es cómo la sociedad te identifica. ¿Vos crees ahorita que si yo como estoy ahorita y me ves así, salgo a la calle, puede ser que haya quien se dé cuenta de mi genética, pero en la mayoría de los casos la gente me va a tratar como una mujer, Ya. ¿ya? Y para mí es eso, es la identificación dentro de la sociedad, Ok. ¿ya? Hay mujeres transgénero que hacen la pelea y te dicen, no, es la autoidentificación, perfecto, sí, porque tiene que empezar ahí. Ya. Primero tenés que empezar como saber Con uno mismo. quién sos, Ujú. ¿ya? Pero luego somos seres sociables. No conozco a nadie que viva, bueno, tal vez haya seres extraños, pero en la Es la mayoría de los naturaleza casos, humana. Es la naturaleza exacto, humana. Porque tenemos que rodearnos de otras personas. si el humano no empieza a socializar, se vuelve loco. Exactamente, Literal, literal. exactamente. Entonces, Para terminar, transexual es la gente ya que ha hecho procedimientos quirúrgicos ya. para, digamos que, alinear un poco más la identidad. Su identidad con su cuerpo. Exactamente. Ok. Ahí ya van procedimientos como implantes mamarios, Reasignación de sexo. reasignación de sexo y Entre cualquier otra. armonizaciones, etcétera. Exactamente. Ok. Perfecto. Entonces, vos estás en esta disyuntiva en que no entendés todavía que sos una persona trans, que te gustan las mujeres, entonces, y me comentabas que empezaste a buscar información y muchas veces era información no tan fidedigna. Exactamente. Peor todavía en un colegio de puros varones. Claro. No tenías referentes femeninos más que mi mamá y mis parientas mujeres, ¿entiendes? Entonces era bastante complicado, bastante complejo el asunto. Eh, bueno, eso me llevó a, ya terminando el colegio, buscar información. Y me di cuenta que la información, justo en ese momento en el que yo estaba saliendo bachiller, fue cuando fue el boom del Internet. Ah, ok. Llegó la conexión a cada uno de los hogares, ya no era algo restrictivo del gobierno o de las universidades, ¿no? Fue cuando empezaron las primeras computadoras de hogar con Con conexión a conexión a internet. Internet. Y dije, no, yo aquí tengo que encontrar información que no encuentro en ningún otro lado. Y eso me llevó un poquito a elegir también mi carrera, Ya. ¿ya? Me gusta mucho la tecnología, soy muy friki, soy muy nerda en ese sentido, Ya. ¿ya?
Em, y así fue que empecé a estudiar ingeniería electrónica, ¿no? Mira vos. Eso me llevó a investigar y de hecho en el primer año de universidad fue que yo dije, ok, finalmente todo tiene sentido y esto es lo que soy. Yo soy una mujer transgénero Ok. y tengo que ver ahora qué pasa con eso. Eh, Intenté, ya cuando estaba en mis primeros años de universidad, ojo, para este entonces yo ya había tenido novias, Ya. ¿ya? Obviamente yo me presentaba como un varón y había tenido novias siendo yo varón. Entonces, hasta ahí, digamos, iba todo. Voy a hacer una pregunta un tanto incómoda y discúlpame si te molesta. No, 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 soy un libro abierto. ¿Cómo era tener novia y tener relaciones? ¿Era normal, sin ningún problema para vos? A ver, en colegio yo tuve novias, pero no Ajá, tuve relaciones sexuales. ok. Mi primera relación sexual fue a los 19 años, cuando yo ya estaba en la universidad. Cuando ya sabías de Cuando, tu esencia o no. cuando yo empecé justamente estas investigaciones, Ya, ¿ya? Y de hecho, mm, la pérdida de mi virginidad, como lo llama la sociedad, eh, fue como que algo más forzado, porque yo con 19 años de haber venido a un colegio de puro varones, como que había mucha presión social ujú. de que De que ya, 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 o ya. sea, y es más, tu mismo entorno social en los varones sobre todo te dice, sí, ¿y qué le hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cuando lo hiciste? ¿Y qué pasó? Y, ¿me entiendes? Y Son gritó, y bastante, que exactamente, el morbo. exactamente. Entonces, fue justamente, pues, cuando yo tenía esas noviecitas que era solo besos y caricias, estaba todo bien. Eh, Sin embargo, ahí me di cuenta yo de que la forma en la que reaccionaba mi cuerpo no sé si realmente es la que yo hubiese querido que sea. Ya, porque peor todavía, en esa época fue cuando te empieza a salir vello, ¿ya? Claro. Y yo vengo de una familia bastante peluda. Ya, Mis hermanos son bastante peludos, son bastante velludos. ya. Entonces, cuando me empezó a salir barba, pelo en el pecho, en las piernas, en las axilas, bueno, eso es lo normal, ¿no? Pero eso me movió a empezar a tener disforia de género sin saber que tenía disforia de género, porque no conocía el término. ¿Qué es disforia de género? Pues yo tampoco estoy muy familiarizado con el término, entonces si puedes quitarme esa ignorancia, te lo agradezco. Por favor, no tendrías por qué saberlo si no lo sufrís. Y de hecho creo que eso también es algo que tenemos que entender las personas transgénero o las personas trans en general, de que no es obligación de la gente que sepa todos los términos. Con que nos respeten, quedemos bien, creo yo, es mi punto de vista, ¿no? La disforia de género es que te das cuenta de que no te gusta tu cuerpo, pero no por la forma que tiene, sino Por por el el género. género que tiene. Ah, Es diferente a la dismorfia corporal, corporal. ya. ¿Ya? ¿Qué es La lo que le dimorfia es por la sucede? forma. Exactamente, hay gente que dice, Ok. no estoy gorda, que mi trasero que es demasiado grande, o que mis piernas son demasiado flacas, o que eso es un tema que va muy parecido, es Ujú. relacionado. Va con el cuerpo, con la forma del cuerpo, pero en disforia de género es justamente por el género. Ok, ok, ¿Ya? ok. Odiaba mi cuerpo. Ya he hecho las paces con él, por si Ya, acaso, pero en ese entonces sí lo odiaba, no me gustaba. ¿Ya? ya. ¿Qué es lo que no gustaba de tu cuerpo? No ¿Qué? me gustaba que me crezca cabello, Ya, ¿ya? No me gustaba tener barba, ok, no me gustaba tener el pelo corto. ok. Fue una pelea que yo tuve siempre tuve la pelea de querer tener el pelo largo porque encima soy bastante rockera, entonces yo lo llevaba como que, no, es que yo quiero tener el pelo largo porque Por el soy rock. rockera, Claro, ajá, claro, porque soy claro. rockero en ese entonces, pero estudiaba en un colegio católico, no nos permitían el pelo largo, ¿ya? Desafortunadamente entré a una universidad evangélica, peor todavía. Entraste a una universidad evangélica. Entré a una universidad evangélica porque era la única que tenía esa carrera, Ok, ¿ya? Que, a ver, yo estudié ingeniería electrónica, uno, porque soy muy nerda y me gusta la tecnología,
pero también porque yo quería estudiar música. Y mis padres, ¿Pero qué tiene que ver la tecnología con música? Lo que pasa es que mi papá, por ejemplo, mi papá era ingeniero químico, Ya, mi mamá era médico, era doctora. ya, Entonces, cuando yo empecé a demostrarles que quería hacer música, me dijeron, no, no vas a hacer música. ya. Vos tenés que tener una carrera Real, que entre te dé, comillas. ajá, exactamente, de músico aquí nadie vive. Claro, en la época de los 90 en Santa Cruz, la gente que era música no No vivía vivía. bien, ¿ya? Eso fue lo que en realidad me movió a buscar algo que por lo menos tenga toques de música. Y ingeniería electrónica en ese entonces tenía materias de audio y video. Ok, ok, ¿Ya? ok. Entonces dije, ok, algo puedo relacionar ahí y ya después veo cómo me acomoda. Entro a la universidad, quitan esas materias. No. Vos Sí, mencionaste algo que ha sido recurrente. Tu mamá ha sido pastora de la iglesia. sí, Imagino que vos has estado en la iglesia desde muy temprana edad. Y sí, también ahora ingresando en la época universitaria a una universidad evangélica. ¿Cómo sí. ha sido tu relación con la iglesia y con Dios? A ver, pongámoslo desde el hecho de que yo llegué a ser pastor de jóvenes en una iglesia evangélica. ¿Qué? Sí. ¿Cómo así? Bueno, eso ya fue bastante después, ¿no? Si quieres, terminemos un poquito la Ya, ya, vida ya, de, ya. de mi Sí, sí, adolescencia y sí. juventud, Sí, que es sí. donde yo descubrí finalmente qué es lo que me pasaba y traté de hablarlo con mi mamá. Con mi papá imposible, mi papá era exageradamente machista, misógino y muy formado en la escuela antigua. Y traté de hablarlo con mi mamá y mi mamá desafortunadamente igual, ¿ya? ¿Cómo fue esta aproximación hacia él? Eh, en realidad fue que mi mamá me encontró probándome ropa de mujer, Ya. ¿ya? Y agarró y me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿no? Y yo intenté explicarle. Y ella me dijo, esto vos sabes que está mal ante los ojos de Dios, ¿ya? La iglesia, la religión, Dios no lo permite, ¿ya? Como lo tenía entendido ella. Eh, y en ese momento fue que ella agarra y me dice, ¿sabes qué? Me dice, porque ella tampoco tenía entendido, o sea, no tenía conocimiento de lo que es LGBTI más. Claro. Para ella simplemente existían los gays y las lesbianas, nada más. A lo mucho. Y eso era mucho decir, ¿no? Entonces, ella agarra y me dice, ¿sabes qué? Mi mamá me amaba muchísimo, ya eso es innegable. Mi papá también, supongo, a su manera, pero mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijito? Yo prefiero tener un hijo muerto que un hijo gay. Wow. Eso me caló muy hondo, ¿sabes? Me, A me, cualquiera. me, me golpeó muy fuerte. Y fue ahí donde yo tomé la decisión de decir, ok, voy a encaminar mi vida a los caminos del Señor. Ya. Y empecé a ser miembro activo y muy, muy presente en la comunidad evangélica. ¿Por qué? Porque creías que siendo miembro. Porque dije, ok, si Dios lo prohíbe y si Dios no lo quiere así, es que no, a ver, yo vengo, como te digo, desde mi infancia vengo con esta creencia. Ujú. Entonces te decían, a los gays, a los homosexuales, eso los van a mandar al infierno, Ya. van a arder De por vida, por la por los eternidad. siglos de los siglos. Entonces te meten miedo, Claro. ¿ya? Y no solo te meten miedo, también te infligen, te meten una vergüenza intrínseca en eso, ¿ya? Ya. Entonces, tenés que tener miedo y tenés que tener vergüenza. Y yo sentía las dos cosas. Sentía miedo y sentía vergüenza. Entonces, yo dije, ok, voy a tratar de que Dios me cure. Ok. Y me metí a la iglesia, me metí de cajón a la iglesia. Como yo te dije, me gusta mucho la música, yo toco la guitarra. Ujú. Y me metí al grupo de música de la iglesia. Ese fue mi gancho. Llegó una cosa, llegó a la otra. Fue ahí donde conocí a la que después fue mi esposa en Ok. la iglesia. Que ya vamos a tocar más adelante ese tema. Y
cuando ya yo me casé, fue de que me metí tan de lleno en una iglesia con la que fue mi esposa, que yo me metí, era líder del grupo de música, el ministerio de alabanza que se llama en las iglesias. Era maestro de escuela dominical de jóvenes, o sea, enseñaba la Biblia, y era pastor de jóvenes los sábados en el culto de jóvenes de la iglesia. Ya. Eso te estoy hablando ya cuando yo me casé, que eran en mis finales de los 20 y principios de mis 30 años. Ya. ¿Ya? Y establecí mi vida bajo los parámetros de lo que se espera de una persona heterosexual cisgénero, digamos, tradicional y muy hegemónicamente cristiana. Por fuera eras la persona perfecta, pero por dentro, ¿cómo estaba Alejandra? Era una lucha interna terrible, era una lucha bastante difícil porque era una lucha personal y muy solitaria. ¿Ya? Okay. No había con quien yo comparta esto porque obviamente me rodeé de un mundo, de una sociedad muy conservadora, entonces, ¿a quién le puedes decir lo que estás lidiando sin que te juzguen? ¿Ya? Fue muy solitario y eso llevó a de que ya en mi matrimonio, eh, de hecho, ojo, y cuando yo me casé, yo le dije a la que fue mi esposa, sabes que esto me pasó, ¿Le contaste el episodio que tuviste con tu mamá? le conté. Ok. ¿Ya? Y ella me dijo, ok, está bien, digamos, pero ella lo tomó como que fue algo pasado, porque yo tampoco le dije esto sigue vigente en mí, que yo tenía que tomar el papel de esposo y de protector en Ah, esa familia, ¿no? Entonces, fue bastante solitario y encontré como que yo una válvula de escape trasvistiéndome. ok. Primero me probé unas ropas de la que era mi esposa. A ver, mi esposa en ese entonces ella es médico. Entonces, como los médicos tienen turnos y ella todavía estaba estudiando en ese entonces, había noches en las que yo me quedaba solo Ya. y aprovechaba yo y dije, bueno, voy a probarme uno de los vestidos de ella. No me gustaron, no me gustó cómo quedó, así que me empecé a comprar ropa. Y dijo, ok, me voy a comprar un par de prendas como que este va a ser mi válvula de escape. Y con esto voy a estar bien, decía yo. Eh, bueno, lo tenía obviamente eso muy escondido dentro de la casa, que nadie sepa. ¿No tenías miedo de que lo pillen? Sí, obviamente. Miedo y vergüenza. Y Es algo vivía que nunca se pierde cuando estás dentro dentro de estos círculos. de estos círculos. Ok. Ya, si sos una persona LGBT y no lo sabes y estás en un círculo conservador, voy a decir conservador porque eso puede ser cristiano, mormón o de cualquier religión Claro. conservadora, tenés miedo y vergüenza todo el tiempo. Todo el tiempo vivís con miedo y vergüenza. Pero como lo que tenía que pasar pasó. Mi esposa encontró esa ropa. Y lo primero que pensó es que Me yo la le había estás sido haciendo. infiel. Claro. ¿Ya? Me dijo, ¿de quién es esto? ¿A quién metes cuando yo no estoy? Fue lo primero que me dijo. A nadie. Terminé diciéndole, bueno, esto es mío. ¿Cómo fue ese episodio? Fue, fue más o menos como sentir que la tierra se abre a tus pies, Luan, y se te cae la luna encima. El peso de Wow. todo el mundo te cae encima tuyo. No puedes respirar de la ansiedad que te genera. ¿Ya? Fue un momento sumamente difícil, sumamente pesado, fuerte. Acordate de nuevo, yo venía incrementando ese miedo y vergüenza desde mi Claro. De infancia. toda la vida. Entonces, fue así, fue complicado, fue muy... ¿Cómo se lo dijiste? O sea, ella te increpó y te dijo, ¿a quién estás metiendo? Se lo dije de la única forma que podía habérselo dicho, en un mar de llanto, Ya. ¿ya? Porque fue darme cuenta que expuso lo que yo por tantos años venía tratando de mantenerlo Tu vergüenza más encapsulado. grande, llamémoslo así. Exactamente. Wow. Se destapó mi vergüenza más grande y se descubrió, afloró el miedo más terrible.
ella no supo qué hacer en ese momento y hizo lo que ella concibió que era lo que mejor podía haber hecho. Y le habló a sus padres, que también eran cristianos, su mamá también era pastora, su papá era el tesorero de la iglesia donde ellos iban. Entonces, gente muy cristiana. Y le hablaron a mis padres y le hicieron una intervención A vos. a mí. Ya. Yo llego un día del trabajo. ¿Al cuánto tiempo A ver, esto? para esto ya yo teníamos casa propia, Ok. teníamos un vehículo propio, tenía un buen trabajo, o sea, tenía todo lo que se suponía que un individuo debería tener a esa edad. Ok. Tenía la vida resuelta, si quieres verlo de una manera, Ok. ¿ya? ¿Hijos? En ese entonces sí, Ok. ya tenía mi hijito. Estaba pequeño todavía, sí, pero ya lo teníamos. Ok. Eh, esa intervención, Luan, fue el momento más vergonzoso y terrorífico de mi vida, ¿Por qué? porque se juntaron todos los miedos que yo tenía y toda la vergüenza que yo tenía salió a relucir. ¿Por qué? Porque estaban mis padres y estaban mis suegros. Ya me sentí exageradamente expuesta en ese momento. Y fue terrible, ¿qué te puedo decir? En ese momento agarraron, hicieron una intercesión, lo llaman los cristianos, que es cuando ponen en oración, agarraron toda mi ropa, que no era mucha tampoco, me hicieron quemarla mientras íbamos rezando, orando, se dice en el evangélico, ¿no? Y obviamente me mandaron a hablar con el pastor de la iglesia. Wow. Que hablé con un montón de pastores que hicieron la versión evangélica de lo que sería un exorcismo. Wow. ¿Y cómo fue esto? Fuerte, 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 porque en el caso de los evangélicos no es solamente una persona, es un grupo de intercesión. No. Entonces el pastor con un grupo de mujeres y varones que oran y reprenden y sacan fuera todos los demonios que tenés adentro. Wow. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vergüenza y miedo. Vergüenza y miedo. Era un continuo repetirse todo esto, de incrementarse incluso. Me llevó a episodios muy fuertes de depresión. Muy, muy fuertes. Después de haber pasado todo esto, hicimos terapia también con la que era mi esposa. Fuimos a psicólogo. Yo fui también por mi parte a psicólogo. Eh, ¿Psicólogos de la iglesia o psicólogos aparte? ambos. Ya. ¿Y cuáles eran las versiones de cada uno? Los de la iglesia decían, no, Estás embrujado, digamos. claro, tienen que liberarse de todos estos demonios que tienen esas ataduras dentro de su ser. Eh, y contrastando eso, los psicólogos que no eran de la iglesia me decían, usted tiene disforia de género, tiene que transicionar. Y vos así con doble mensaje, Sí, digamos. o sea, pues, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vale la aclaración, la primera vez que fui a un psicólogo fue antes de haberme casado. Yo Ya. estaba saliendo con una chica con la que teníamos planes de matrimonio y Ok. yo le dije, ¿sabes qué me pasa esto? Y no quiero entrar a un matrimonio sabiendo que pasa esto. Y ella fue la primera vez fue la primera vez que entré yo con un terapeuta. Y ese terapeuta me dijo, tiene que transicionar. Y puede ser que ame mucho a esa persona, pero si ella no es lesbiana o bisexual, No va a poder. no va a poder. Ok. Fue otro quilombo ese, ¿me entendés? Porque fue entender de que Ponerle va, nombre a todo lo que te sucedía. sí, 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 sí. Primero eso, ¿no? Fue identificar todo, todo lo que estaba pasando. Como decís vos, ponerle un nombre a esto. Y encima fue darme cuenta de que por mucho que yo ame a una persona, muy probablemente esa persona no va a poder corresponder ese amor. ¿Por qué? Porque el amor viene condicionado por la erotización, pongámoslo así, ¿ya? Habrán casos excepcionales, no quiero de nuevo ser la voz de la ley en esto, pero
este terapeuta me dijo, si usted ama a una mujer y esa mujer llegó a amarla, pero con una figura masculina, Ah, esa persona puede ser que ame su ser, pero va a querer tener sexo con un hombre. ah, Y usted no puede forzar a que esa mujer quiera tener sexo con una mujer, por mucho que la ame. toda la razón. Fue durísimo. Fue que te tiren un balde Baldazo. de hielo encima, porque te golpea Ah, mientras te congelan. Em, Fue entender de que no podía hacer. Fue ahí donde yo me metí de nuevo de lleno en la iglesia y conocí a la que fue mi esposa y todo esto. Y bueno, al final, después de mucha terapia, después de varios pastores y después de una psiquiatra incluso, amiga de ella, eh, fue que nos dijo, ok, no va a suceder, desafortunadamente. Vos tenés que darle la libertad de que sea lo que tiene que ser porque se va a matar. Si sigue siendo lo que vos estás pretendiendo que sea, se va a matar. Porque yo ya enfrentaba episodios depresivos. yeah. Y eso llevó a que un día llegue mi ropa en un Uber a mi trabajo. A tu trabajo. Me diga con un mensaje, mi esposa, por favor no volvas. Me voy a ir de vacaciones con mi hijo eh, y veo yo cómo le explico de que no vas a volver a vivir a la casa. Ya para Ok. ese entonces mi hijo ya tenía 7, 8 años. Ya. Durísimo. Durísimo para ella, durísimo para mi hijo, durísimo para mí. Yo agarré mi ropa y me fui a la casa de mis padres, pues no sabía dónde ir. Llego a la casa de mis A todo padres, esto tus padres ya sabían por todo lo que había claro, sucedido. claro, ya sabían. Y obviamente cuando yo llego a la casa de mis padres, lo primero que me dicen hay que reprender los demonios y todos los días era reprensión de demonios y sermones diciéndome que tengo que volver a recuperar mi familia como varón. Aguanté 3 días así. 3 días. Al tercer día le dije a mi mamá, préstame por favor un colchón inflable de estos que se usan en los campings. Y me conseguí un cuartito cerca de donde trabajaba. Y por 2 semanas eso fue lo que tuve, Luan. Un colchón inflable, mi ropa en mi maleta y vergüenza. Vergüenza y miedo de no saber qué hacer con mi ¿Cómo vida. afrontaste esto? ¿Qué hiciste esas 2 semanas? Sufrí de depresión tan severa que llegó a lastimarme y yo me cortaba el cuerpo. No voy a llorar porque me lo prometí y porque ya lloré muchísimo en No mi vida, importa, por si acaso. pero toda regla tiene su excepción. Este, ¿Te cortabas por qué? Me cortaba. Para liberar dolor, tensión. Yo decía, era una forma como de castigarme, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que no pueda ser una persona normal? ¿Cómo puede ser que me tenga que tocar esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo sé que tal vez todos somos pecadores porque la Biblia dice que todos somos pecadores, pero tan mal me porté yo de alguna manera para que realmente tenga que atravesar por esto. Y empecé a cortarme en una forma de buscar un castigo y si podía llegar a la muerte, que así sea. Hay gente que me dice, por si querías matarte, te hubieras lanzado, sí, pero yo lo que quería era castigo. Oh, ¿Ya? Yo lo que quería era castigarme y si como consecuencia sucedía la muerte, ¿qué sucede? Ah, ahí fue cuando llegó una colega, amiga mía, que vivió muchos años en Nueva York ujú. y dije yo, ok, si ella vivió tanto tiempo en Nueva York, vos La sabés que es cuna. la cuna de la comunidad, eh, tal vez a ella le pueda contar y con suerte no me rechaza. Y fue tal cual, no me rechazó y fue el sustento y el soporte emocional que necesité en ese momento y a la cual le voy a agradecer de por vida. Pues la conociste, llegó conmigo, Fue ella. fue ella. Mandale un saludo a la cámara. Un saludo, Dani, te quiero un montón. Em, y fue así que de a poquito
Fuiste saliendo de esa fui oscuridad. saliendo de esto. eh, y dije, bueno, ¿qué va a pasar ahora con mi vida? Empecé nuevamente a tratar de tener una convivencia con mi mamá. Y le dije, bueno, veámonos cada tanto. Iba y cenábamos juntos ponerle 3 veces a la semana. Porque mi mamá, a ver, y eso quiero que entiendan las personas que están con problemas de identidad, seas gay, seas trans o seas lo que sea. Puede ser que tus padres sintas que te rechazan, pero que rechacen lo que sos no quiere decir que te hayan dejado de amar. Ok, ok, ¿Ya? ya. Es solamente el miedo que los tiene encapsulados ¿Miedo a que los qué? mueve a ese rechazo. ¿Miedo a qué? Yo no entendía qué. Y me di cuenta después. La gente que es conservadora y a la que le nace un hijo gay, trans, lo que sea, tiene miedo a que ese hijo o hija sufra. Porque son tus padres. Yo ahora que tengo un hijo me doy cuenta de que no quiero que le pasen cosas malas a mí. Y ser de la comunidad hace que te pasen cosas malas con mayor frecuencia de la gente que no lo es. Yo lo entendí eso mucho después. ¿Por qué te digo mucho después? Porque cuando yo estaba en este proceso, yo me separé de la que era mi esposa en junio del 2019. Finales de julio, yo estoy hablando, bueno, me hablaba, como te digo, frecuentemente con mi mamá y le digo, mami, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, ¿no? Después de trabajar. Me dice, tengo que ir a la iglesia, tengo grupo de oración, y si quieres después de la iglesia, voy y te busco para que cenemos. Ya le digo, fueron las últimas palabras de mi mamá a mí. ¿Por qué? En julio del 2019, mes y poquito después de que me había separado, le viene un accidente cerebrovascular a mi mamá y muere Wow, en su iglesia. wow. Fue, como dice la canción, sobre lo mojado llovido. Fue impactante, fue choqueante, no tengo ni siquiera palabras para describir lo que fue. Ya yo venía mal, ya yo iba a trabajar llorando porque no sabía cómo lidiar con él. Y encima que se muera mi mamá, ¿qué sucede con el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiere demostrarme quien sea que está arriba, abajo, donde sea que esté? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por todo esto de nuevo? Eh, y bueno, fue así que perdí a mi mamá un mes después de haberme separado. Y dijo, ok, voy a empezar a darme un poquito más de libertades. Me empecé a dejar el pelo largo, aunque mi papá estaba todavía vivo. Empecé como que a tratar de ver cómo es encajar toda esta situación, a tratar de poder volver a tener contacto con mi hijo. Y en noviembre del 2019, eh, mi papá nos dice a mis hermanos y a mí que se sentía muy mal y que estaba yéndose al hospital, a la caja. Lo internan y una semana después muere, 4 meses después de lo de tu mamá. 4 meses después de lo de mi mamá. Wow. 2019 fue pero el peor año de mi vida, de lejos, el peor año de mi vida. Y fue lo que realmente rompió toda mi existencia. Ahora lo entiendo, Loan. Digo, para que puedas volver a crear una casa como vos querés realmente que sea, no podés hacerlo sobre la casa que ya te han dado un molde que está ahí hecho. Tenés que derrumbarla completamente. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Ahora lo entiendo. Eh, quiero decir que Dios, porque soy creyente, sigo siendo creyente, quiero decir que Dios demolió completamente mi vida para que pudiera desde las bases volver a crear una nueva. Para que nazca Alejandra. Y ahí fue donde dije, ok, Alejandra, a partir de ahora tiene que ser quien tome las riendas de esto. Y así fue.
empecé a salir con un miedo, porque yo tenía ese miedo ya acumulado de todos los años, que te digo. Salí con un miedo, Luan, la primera vez que salí a la calle con Alejandro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este proceso de decir, hoy Alejandra sale a la calle? Vos me has visto, mido 1,80. Sí, Entonces, ya de por sí una mujer de 1,80 en la calle va a ya llamar llama la la atención. atención. Sí, Entonces digo, ¿qué hago? ¿Yo cómo le hago para no llamar la atención? Entonces, eh, trataba yo de ser muy recatada en la forma de vestir, muy conservadora en mi presentación como Alejandra. De hecho, creo que sigo haciéndolo. sí. Em, y nada, pues, o sea, dije, si he pasado todo esto, no puede ser que lo pase por nada. Tengo que montarme en el caballo y aunque no sepa cabalgar, tengo que ver cómo le hago hasta que esto funcione. Y así fue. En ese entonces ya le hablé a un compañero mío de la universidad, que él había dejado la carrera, y él, entre muchas otras cosas, se dedicó a la comedia. Ok. Erlan, ¿ya? Erlan Rojas, amigo, te amo un montón. Me dijo, oye, te acepto, perfecto, bienísimo. A partir de ahora para mí sos Alejandra. Ya. Y él me dijo, ¿no querés venir a un show de comedia? No te preocupes, son lugares donde como son shows de comedia, la única luz es la que está enfocada al comediante, el lugar es relativamente oscuro, entonces la gente no te va a ver mucho y ¿Vos tenías miedo que te vean? sí, Ya. sí, sí. Todavía existía esto en vos de, Claro, no, claro. todavía yo tenía ese miedo metido en mí. Y acepté y me encantó. No solo me encantó el hecho de que fui a un lugar y nadie me tiró pelota, sino me encantó lo que estaba sucediendo ahí en ese ámbito, en ese rubro, ¿Por qué? porque me gustó la comedia, Ya. me gustó lo que pasaba, porque el comediante de stand-up no es un comediante que prepara chistes como los que solemos conocer, donde, ¿por qué Pepito le dijo a Juanito que cruzaran la calle con un cigarro, digamos, de marihuana? No, el comediante de stand-up habla de sus vivencias propias, llevándolas a un plano cómico. Ok. Y digo, ¡ay, qué bonito eso! Qué bonito poder reírse de tu tragedia. Y encima que Erland me presentó a los comediantes, ¿ya? Medio que un poquito en contra mía, porque yo no quería que nadie hable, que nadie me mire, que nadie me diga nada. Y no sufrí ni media discriminación de nadie. Para todos los comediantes en ese momento conocieron a una chica que se llama Alejandra y ya. Entonces yo dije, wow, yo quiero estar más aquí. Y así como empecé a ir yo como espectadora a shows de comedia y después de un tiempo me dice, ¿sabes qué? Estoy con otro amigo haciendo un taller de comedia y me gustaría que vos lo hagas el taller. Y yo le dije, estás loco. Yo a duras penas estoy empezando a salir a la calle presentándome con Alejandra. A duras penas hablo con la gente, trato de no hacerlo en general. Y vos querés que me suba a un escenario y le hable a gente extraña, me voy a ganar un botellazo, vos estás loco. Le dije, eso no va a suceder. Me insistió y, ay, si hubiese insistido para otra cosa, probablemente seríamos pareja ahora. Me convenció. Entré a hacer el taller. Ujú. Éramos 13 comediantes en ese curso y nuestro show de graduación, cada comediante tenía que llevar 10 personas. 10 por 13, 130. 130 personas. Tenía que presentarme ya yo en el primer show, Son presentarme 130. de frente a 130 personas. Y encima me pusieron de última Para cerrar. para cerrar. Claro, los puestos más difíciles el primero y el último. Sí, Porque el exactamente. primero Porque el primero te pone tiene el que, mood del lugar y el exactamente, último tiene que cerrar con broche de oro. exactamente. ¿Sabes Wow. lo que era yo ir escuchando a mis compañeros y que la gente se ría? Y yo decía, ¿cómo voy a hacer yo reír a esta gente si la gente ya se enganchó hartísimo con esto? O sea, lo que yo voy a decir me van a mirar feos, por ahí no se ríen, por ahí me insultan. Bueno, salí y la gente se rió. ¿Cómo te sentiste?
fue la gloria. Por eso te digo, para mí la comedia es igual de importante o tal vez incluso un poquito más que la ingeniería. Si vos ahorita luego me dijese, podés vivir de la comedia y dejar la ingeniería, la dejo. Y a partir de ahora soy Ale Lara, comediante y nada más. Me llenó de una manera tan grande y me ha dado tantas satisfacciones la comedia. eh, yo le debo mucho, le debo muchísimo a la comedia. Ahí quiero preguntarte algo que tocaste muy puntual, discriminación. Vos como persona LGBT, como persona trans, ¿has sufrido discriminación? Por un lado eso y por otro lado, la mayor discriminación quizás haya sido la que vos tenías en tu cabeza. Sí, ¿sabes que las taras mentales, el mayor enemigo que podemos tener todos somos nosotros mismos? ¿Ya? La peor dificultad que puedes tener es tu cabeza. Ujú. Cuando yo me di cuenta de que podía hacer cosas que en mi vida me imaginé que podía hacer, fue cuando dije, ok, me gusta lo que está pasando. Y sabes que, Luan, hay gente que me ha conocido de cuando yo vivía como varón, ¿ya? Y ahora me conoce y me dice, wow, qué persona segura que sos de vos mismo. O sea, realmente esta Alejandra Notan el cambio, pero así que de carácter, sí, digamos. sí, 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 sos una persona bastante, es más, algunas me dicen, hasta medio perra te has vuelto. Porque, claro, como hombre eran bastante sumisos, bastante calladitos, o sea, no, ahora que me escuchen, si quieren escuchar, y si no quieren escuchar, se aguantan. Ujú. Váyanse a otro lado, porque yo voy a hablar fuerte. Este, y eso fue así, con el tema de la discriminación que me decía, yo la verdad que hago una analogía entre lo que es ser una mujer trans para mí Ujú. y lo que es ser una persona con discapacidad. ¿Con discapacidad cómo? ¿A qué te No, referís? no me malinterpreten, por favor, las personas que tienen algún tipo de dificultad. Como te dije, yo soy muy ñoña y Ya. yo busqué lo que es discapacidad, cuál es la definición de lo que es una persona con discapacidad. Y te dice que la persona que tiene discapacidad es la persona que no tiene condiciones en igualdad Ok. por algún problema físico para poder desenvolverse en la sociedad como el resto de las personas. Ok. Es una persona con discapacidad. Pongámoslo, una persona que no puede caminar. Ok. El otro día a mí me gusta mucho caminar. El otro día me puse a caminar por mi barrio. ¿Sabes lo horribles que son las aceras para alguien que anda en silla de ruedas? Sí. Me imagino. No puedo imaginarme si yo que puedo caminar tranquilamente por la vida, por la ciudad, por donde sea, veo que las aceras son horribles. No me imagino una persona que tenga que utilizar una silla de ruedas para poder moverse. Por eso digo que para mí ser trans se equipara un poquito con eso, un poquito, porque esas personas la viven a La peor que yo sufren, sí, en sí. muchos sentidos. ¿Por qué? Porque yo no pude tener acceso a médicos, por ejemplo. ¿Cómo así? Yo busqué ayuda médica porque dije, ok, si voy a ser Alejandra, tiene que ser bien. Quiero empezar mi transición con hormonas, que es lo primero. Y fui a buscar ayuda médica. Y fui a un par de médicos y ambos me dijeron, ok, usted es un hombre sano, tal vez lo que necesita es testosterona. Le vamos a dar, si quiere, le recetamos testosterona, pero tendríamos que hacerle unos exámenes previos. No, señor, yo quiero ser una mujer, necesito que me dé los compuestos químicos de las hormonas para que yo pueda sentirme más a gusto con mi cuerpo, con el que ya no me siento a gusto ahorita. No, 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 eso no hacemos aquí, por favor. Le voy a pedir que se retire. Ok. Que te lo digo, creo que me lo dijeron así de amable porque de nuevo mido 1,80. Claro. Yo hago chiste de eso en mi rutina de que no sufro tanta discriminación porque estoy grandota y peso de 78 kilos. Yo creo que tiene miedo de un puñete mío. Y fui mecánico en mi anterior vida. Ya, yo trabajé en un taller mecánico automotriz en algún momento. Así que
puedo levantar llaves grandes. Entonces, ha sido difícil, ha sido complicado. La discriminación está presente, pero ¿sabes qué? Ahora lo han a mis 45 años. ¿Ya no importa? ¿O cómo lo tomás en realidad? Le hablo a la gente que quiere escuchar. Si no quieres escuchar, desafortunadamente yo no tengo nada que hacer, no puedo ayudarte. Ya es como un enfermo que no quiere tomar remedio. Sí. ¿Qué puedo hacer? No te vas a desgastar. ¿Qué médico va a sanar a alguien que no quiere curarse? Sí. Es lo mismo, o sea, no soy médico, ¿no? Pero si nadie quiere escuchar mi historia, que no la escuche. Ahora estamos grabando y probablemente haya gente que diga, ay, estos maricones, pasa de largo, Y listo. seguí con tu vida. Y listo. No, te vas a no se van a morir por eso. Es Quien quiere así, escuchar, escucha, como decir, quien no es también. así. Ahora, te digo, estadísticamente, en todas las familias hay 2 personas de la comunidad. Sí. Cuidado que seas una de ellas o alguno de tus muy cercanos sea una de ellas. Por eso nunca tenemos que No, escupir para no arriba, como escupas se para dice. arriba. Te va a caer y no va a hacer saliva bonita. Hablaste de trabajo de que fuiste mecánica en tu anterior vida. Sí. ¿Cómo ha sido ahora ya sintiéndote plena en tu identidad trabajar? Porque me imagino que también ese es otro proceso. Sí, sí, sí. Actualmente yo trabajo en una institución pública. Ok. Wow. Sí, Más duro soy, aún, soy, imagino. soy funcionario público, es complejo, es complicado. Pongámoslo así, yo a mi trabajo tengo que irme en ropa de trabajo y sin maquillaje. Ok. Hay mucha gente cercana, porque bueno, las instituciones públicas suelen ser gigantescas en cuanto Sí. al personal, ¿no? Entonces, este, pero sí, digamos que mi círculo más cercano sí sabe que soy una mujer transgénero y sí sabe y me respeta. ¿Cómo lo tomaron? Mm, ¿Cómo fue decirle? ¿Sabes qué es lo que ¿Tuviste la pasa, necesidad? Luan? Odio echarme flores, no me gusta echarme flores, pero por esta única vez lo voy a hacer en este podcast. Hice que mi trabajo hable por mí. Considero que soy muy buena profesional, Ya. ¿ya? Tal vez no soy tan buena comediante como quisiera, pero es un proceso, vamos en ello. Pero como profesional sí soy muy buena. Soy muy buena en lo que hago. Y eso ha llevado a que la gente que conoce mi trabajo ha dicho, ok, bueno, si es trans, ok, no creo que pase nada si sigue desempeñándose como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿sabes? Que yo escuché a una mujer transgénero también muy estudiosa, Ofelia Pastrana, que dijo, ¿sabes cuánta gente hay que es gay, trans, lesbiana o lo que vos querrás dentro de la comunidad, que vive en el closet y tiene que ir a trabajar viviendo en el closet y aún así rinden bien? Wow. ¿Te imaginas lo que sería esa misma gente pudiendo ser libremente lo que son en esos trabajos? Para arriba. Para ¿Te das arriba, para arriba. cuenta lo que estamos perdiendo, lo que las empresas, las instituciones y todo están perdiendo por no saber cómo trabajar con personas de la comunidad? Gestionar eso, ¿no? Es un punto para recursos humanos, por si acaso, en todas las instituciones, en todas las empresas, deberían ver si tienen personas que están viviendo en el closet, porque te aseguro que si tenés un buen empleado, un buen funcionario, que es gay, que es trans, que es lesbiana, que es lo que sea que vos querrás, que está en el Que closet está y está reprimido. trabajando bien, esa persona con la mente más despejada, porque no tiene que cuidarse de que no la descubran, te aseguro que rinde 100 veces más a lo que es. Hablando justo de eso, muchas personas dicen o se imaginan o tienen en su imaginario mental de que las personas LGBT tienen que ser plumas, tienen que ser brillo, tienen que ser exageración, tienen que ser... Sí. Y no es lo que vos reflejás. Yo me considero una persona bastante tradicional, Ya. bastante conservadora.
todavía. ¿Cómo convive lo conservador con lo LGBT? Aún sigo buscando cómo hacerlo, te cuento, Ya. porque de nuevo, o sea, si vos decís conservador, te imaginas de entrada alguien que no acepta a los gays. Ujú. Es lo primero que decís. Pero, ¿yo en qué sentido me considero conservadora? A mí me gusta vestirme de una manera en la que mi cuerpo no sea expuesto, ¿ya? Aunque tengo que admitir que tengo mis fotos calentonas por ahí, pero son para Tuya. mí y Ujú. para ya veré yo para quién. Este, pero en líneas generales, vos me vas a ver en la calle y no se me va a ver la tanga, como vulgarmente dice, ¿ya? Si alguien quiere hacerlo, por favor, siéntase en toda la libertad. Yo he tenido, digo, yo soy una mujer trans con mucho privilegio, en muchos sentidos. Tengo un buen trabajo, ¿ya? Sufro muy poca discriminación en comparación a otras mujeres trans con las que he hablado. Y el trabajo que tengo me ha llevado también a poder conocer algunos países, no diré muchos. He estado en China, he estado en Estados Unidos, he estado en Panamá, he estado en Brasil, he estado en Paraguay, he estado en Qatar. Y eso me ha llevado a entender que hay culturas y culturas, y me ha llevado también a respetar la forma en que otra persona quiera vivir. Ok. ¿Ya? Para darte un ejemplo, en Qatar la gente se cubre muchísimo. Las Sí. mujeres se tienen que cubrir el cabello, los hombres usan una bata donde no se le ve pues nada la figura, ve solo los piecitos y las manitos. Por otro lado, en Brasil la gente anda súper Chuta. ligera de Sí. ropa, las mujeres usan bikinis diminutos y no pasa nada. Y ambos casos están Bien. bien. ¿Entendés? Creo que yo personalmente me inclinaría más a vestirme como la gente de Qatar, Pero es porque sos vos. pero es porque soy yo. Si alguien quiere vestirse como las brasileras, hágalo. Y no tengo ni yo, ni vos, ni nadie por qué decirle cómo Cómo tiene vivir que su vida. vestirse exactamente. Algo que yo aprendí mucho de la comunidad es que no se hablan de los cuerpos ajenos a no ser que te lo hayan pedido. Pedido. Ir cerrando ya esto. ¿Cómo es tu relación ahora con tu hijo y qué se viene con Alejandra? Eh, a ver, yo tengo un trato legal con mi ex esposa donde yo a mi hijo tengo que presentarme en una manera lo más masculina posible Ok, hasta sus 18 años. ok, Actualmente él tiene 13. ok. Eh, Él sabe perfectamente quién soy y cómo soy. ¿Ya? Él ha visto fotos, videos y sabe perfectamente quién es su papá. Eh, si él en el futuro quiere seguir diciéndome papá, no hay ningún problema. Si quiere decirme mamá, no hay ningún problema. Si quiere decirme mapa, de nuevo, que él vea cómo gestiona esto conmigo. ¿Fue difícil para él? Sí. ¿Lo sigue siendo? Probablemente sí. Porque Santa Cruz es bastante conservadora todavía. Pero se están haciendo cambios y sabes que veo, Luan, que cada vez las generaciones Más nueva, más nuevas están mucho más abiertas a a lo que es entender. ser LGBT. Ya, eh, en la gente ahora de 20 años puedo decir, sí, en mi trabajo, en mi universidad, en mi colegio, sí tenemos un amigo gay, una amiga lesbiana. Así, y lo margin no, ¿cómo puede ser nuestro amigo? ¿Entendés? Está mucho más receptivo en ese sentido y lo agradezco un montón. Entonces creo que no me va a costar tanto, espero, No lo has hablado con todavía él. con él. Eh, no lo he hablado en el sentido de que, mira, hijito, a partir de esta fecha yo a esta casa vengo como Alejandra, ¿ya? Ya, Pero él me ama. De hecho, yo indudablemente. paso 2 noches con él a la semana y nuestra relación es bastante buena, a pesar de que está en la adolescencia, que es complicada. Pero considero que sí tenemos muy buena relación, por lo menos hasta ahora. Espero que sí.
que siga siendo así, ¿no? ¿Y qué se viene ahora con Ale? La verdad que Alejandra tiene mucho todavía por hacer, por trabajar en sí misma, pero quisiera honestamente, te lo digo, Luan, y por eso te agradezco un montón que me hayas invitado, porque esto va a hacer que más gente me conozca. Vayan a mis shows. Em, Me gustaría mucho vivir de hablar a la gente, ya sea en comedia, ya sea dando conferencias, ya sea haciendo podcast. Me gustaría mucho, mucho poder ayudar a la gente eh, a entenderse y a entender a los demás, ¿ya? Síganme en mis redes sociales, te las dejo Ya, ya. ahí, Joystar80, que es algo chistoso esto de, me dicen, "Ay, la mayoría de la gente se pone pues un nombre bien", me dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, tus redes sociales son Luan Luan Ortiz. Ortiz. Yo debería haberme puesto Ale Lara, pero yo cuando me creé mis redes sociales no sabía muy bien si quería llamarme Alejandra. Entonces me puse Joystar porque me gusta lo que significa. Joystar es estrella de la alegría y quiero ser eso. Ok. Me gustaría ser una persona que donde esté la gente se sienta bonito, sienta bonito estando alrededor mío. ¿Ya? Seguro que sí, porque eso es lo que estás transmitiéndome a mí ahorita. Gracias, corazón. La verdad que tengo mis momentos, pues, Como cualquier como persona. cualquier taurina. Pero me gusta mucho, me llena mucho cuando la gente se ríe de mis chistes, cuando la gente escucha mis historias, cuando la gente quiere saber de mí y cuando la gente quiera que yo sepa de ello. Me gusta mucho y espero realmente que en el futuro pueda hacer eso lo que me pague el plato de comida. Ale, me olvidé de preguntarte una cosita. Pregúntele lo que usted quiera. ¿Cómo escogiste a Alejandra? El nombre. Va a sonar muy tonto tal vez esto, pero cuando yo reciencito salí del closet, me gustaba el nombre Isabel. Eh, y dije, no, no, ¿saben? Después de un tiempo no me identifico con ese nombre. Y a ver, mi nombre de varón es Alejandro. Y a mí toda mi vida me han dicho Ale. Ok. ¿Ya? Mis padres, mis amigos, mis compañeros, todo el mundo me ha conocido por Ale. Y yo dije, ok, pero Ale es Ambiguo. unisex. Ajá, ambiguo. Que siga Ale, digamos. Y le cambiamos la última letra nomás al nombre. O sea, de Alejandro, pues es Alejandra. Y eso, esa es la historia, básicamente. Aunque mi mamá dijo que si quería tener una hija mujer, quería que se llame Laura, pero lo siento, mami, no estás. No, no se pudo. No se No, no se pudo, pudo. lo intenté, pero bueno, será Alejandra. Gracias, Ale, querida, por habernos contado un poco más de tu historia, por abrir tu corazón a tantas personas, por contar lo maravilloso, lo resiliente y lo fantástico que ha sido tu vida, que Alejandro ha sido toda una lucha y Alejandra está empezando. Entonces te agradezco por tu ser integral y por ser una luz para todas las personas que nos vayan a ver y por ser una luz en presencia de los que estamos acá al lado tuyo. Te agradezco un montón a vos y a tu equipo, porque la verdad que son personas maravillosas, tanto Gracias. vos como todas las personas con las que trabajas. Te hago porra siempre, Gracias. ¿ya? Seguí por favor en todos los proyectos que vos hagas, voy a estar yo ahí de fan tuya. Y quería cerrar, si me permitís, Claro, un minuto dando un mensaje a la conciencia tuyo, en la voz de la tuyo, hermana toda Alejandra. tuya. Eh, Quiero decirles a ustedes que están tal vez teniendo problemas internos donde, especialmente si sos muy jovencita, jovencito, jovencita, no sabes qué es lo que pasa con vos, o tal vez sos papá y no sabes qué pasa con tus hijos, desen amor, ¿ya? Yo sé que tal vez como padres queremos que a nuestros hijos no nos pase nada y por eso coartamos el hecho de que puedan salir del closet.
Y chicos, si quieren salir del closet, háganlo, pero háganlo cuando ustedes se sientan listos, listas o listes. Ya no sientan que hay una opresión, que tiene que haber una presión social por salir del closet. Y también siéntanse la libertad de que si hoy quieren ser gay y mañana resulta que no, no hay problema. Ya eso también es importante saber. Hay gente que transiciona y detransiciona porque después se dio cuenta que no era lo suyo. Seamos respetuosos con lo que cada uno es y quiera hacer. Eso, muchas gracias. A vos, gracias, Ale, querida, nuevamente. Soy un fan tuyo, lo sabes por el tema de Gracias. la comedia que llegué a conocerte. Y gracias a todos los que nos están viendo ya. Un Hasta la beso. siguiente. Chao. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta historia. Y si te gustó, no te olvides de compartirla y comentar aquí abajo.